Acá llega una pregunta de Jorge. A ver, me dice Jorge, está migrando de Postgres 9.1 a 11.6, todo sin problemas, salvo algunas funciones. El comando raise. El comando raise es para básicamente hacer, ¿cómo se llama? Mandar mensajes en las funciones. Tenemos como estándar Postgres. Miguel ha configurado un nuevo servidor, el cual vamos a migrar a toda nuestra base de datos de producción y queremos aprovechar en usar la versión 11. ¿Algún comentario o recomendación en cuenta para pasar de la 9.1 a la 11? Bueno, yo diría que lo mejor debería ser pasar a la versión 12. Déjame consultar un ratito. De hecho, ya es bien conocido de que Postgres entre versiones mejora bastante la performance y claro, ya estamos perdón, déjenme ver, estamos en la 12.2 de Postgres, que yo creo que es ya bastante madura. Normalmente yo no migro de inmediato, digamos, cuando salga la 13 yo no migro a 13 de inmediato, espero la 13.1 o la 13.2 para poder migrar, ¿no? Entonces, eso solamente por un tema de seguridad, de ver que se estabilicen algunas cosas, aunque en general cada salida de producción de cada nueva versión es bastante estable, ¿no? Yo diría que exploren irse a la 12, seguramente van a trabajar con CentOS conociendo a Miguel. Denle una oportunidad a lo mejor a Ubuntu, que lo tiene más actualizado, ¿no? Pero yo diría la 12. ¿Qué otras recomendaciones podría haber? Bueno, como si es una subida de 2 versiones, yo tendría mi backup, o sea, no confiaría, bueno, está migrando, entonces estás montando un nuevo servidor, así que no debería haber problema, ¿no? Tú hacer tu DAM y luego tu restore hacia el otro lado. Luego, nada más, realmente yo he tenido muy buena experiencia con la 11, no he trabajado todavía en producción con 12, valga verdades, pero con la 11 nos ha ido bastante bien y estamos administrando literalmente gigas de información con pocos recursos de hardware para un proyecto muy grande que tenemos acá de manejo de redes sociales, ¿no? Entonces ya en estos momentos, y si la tasa de crecimiento no ha cambiado, debemos estar en unas 11 millones de cuentas administrables, ¿no? Y todo con Postgres, sin ningún problema. Bueno, saludar, se ha unido Miguel. Hubo otra persona que se estuvo hace un ratito, pero ya se retiró. Cualquier consulta me la dejan en el chat o activan su micrófono y yo encantado de responderles. Esta es la primera experiencia de la clínica, así que, bueno, vamos a ver. Al hacer un backup y restore ya no es necesario hacer un backup, un backup, perdón. Sí, exacto, Jorge. Cuando tú haces un restore de un backup, en realidad tu base de datos empieza limpia. Y acuérdate que el backup es un proceso que se corre para hacer limpieza de las páginas físicas que no se están usando ya, que por algún motivo han sido ya dejadas de utilizar, o sea, se borró la data o algo así. Entonces, al darse el trabajo con la base de datos necesita cada cierto de tiempo un backup, pero cuando tú haces un restore limpio de cero no necesitas hacerlo. De hecho, cuando hagas el restore se van a crear los índices, entonces tampoco necesitas recrear índices porque van a empezar de cero. Y más bien, de acuerdo a la tasa de modificaciones o de crecimiento que tengan las tablas, tendrían que estar midiendo cada cuánto tiempo hacer un vacuum, ¿cómo se llama? Un full vacuum, porque el que se hace por defecto es el lazy, pero el lazy solamente hace una actualización en estos momentos se me fue, creo que es de índices nada más, y el que hace la actualización de las páginas físicas ya de data y de índices es el full vacuum, ¿no? Saludar a Johnny que se acaba de unir. Hola Johnny, ¿cómo se llama? Si quieres hacer una pregunta la puedes escribir por el chat o puedes activar tu teléfono, o perdón, tu micrófono, ¿no? Johnny manda un hola.
Bueno, les cuento como que vamos conversando. Ah, Johnny parece que va a poner una pregunta. Qué bueno que estés usando Postgres. Ah, y lo estás usando con Odoo, lo cual me parece algo muy interesante, muy bueno. Eh, ¿Tienes alguna duda ahí? Yo no soy experto en Odoo, era experto en Odoo hace unos años. Ahora ya no tanto, ya no estoy tan metido en eso, pero si tienes alguna duda, encantado acá de responderte. Pero dice, de default la base de datos es lento, me dicen que hay que tunearlo, alguna receta para base de datos. Eso es algo que es como, se dicen, es una media verdad. A ver, el Postgres cuando tú lo instalas, vamos a suponer que empiezas pues con una base de datos limpia, limpia, limpia. Se instala con unos valores por defecto que normalmente suelen ser los suficientes como para poder empezar a trabajar. Sin embargo, distan de ser los más óptimos dependiendo del tipo de trabajo que vas a hacer. Entonces, vamos a suponer que tú tienes un RP, bueno, Odoo es un RP para aquellos que no saben, tienes un RP que está creciendo muy rápido en el sentido de que le están metiendo mucha data, mucha data, mucha data y mucha data. ¿Qué deberías tú hacer para tunear eso? Bueno, hay, digamos, tuneo para mí hasta en 3 niveles, ¿no? Base de datos, sistema operativo y hardware. Entonces, yo te diría que el primer tuneo que deberías hacer es empezar a ver si tienes queries que, ¿cómo se llama? Son tontos. Uno de los grandes problemas del desarrollo en múltiples capas, especialmente cuando usas ORM, es que esas herramientas escriben queries tontos, queries muy, muy, muy lentos. Entonces, si el ORM que utiliza Odoo, que si mal no me equivoco, sigue utilizando un ORM, está escribiendo queries tontos, ahí tienes un primer punto de verificación de índices a lo mejor, o de ver cómo optimizar ciertas consultas, ¿no? eh, los parámetros de consumo de memoria y todo ese tipo de cosas, yo creo que no van a ser problemas. Acuérdense de una cosa, nunca instalen en un mismo servidor base de datos y aplicación. Eso no es una buena costumbre. La base de datos debe tener su propio hardware y la aplicación debe tener su propio hardware, de tal manera de que puedas aislar en dónde verificar los problemas de lentitud. ¿Ok? Si está todo mezclado, puede ser que la aplicación esté consumiendo recursos de hardware que le estén quitando potencia a la base de datos, especialmente cuando estamos hablando de recursos de acceso a dispositivos físicos, directamente los discos. ¿Ok? El tema de procesamiento y de cómo se llama memoria también es relevante, pero normalmente más es probablemente, si están los dos en el mismo servidor, es un tema de disco y de procesador más que de memoria. Eh, yo te diría, primera cosa que debes hacer es separarlos. ¿Ok? No tengas la aplicación y la base de datos en el mismo hardware, tenlos separados, ya sea que sean físicos o virtuales, pero sepáralos, no los tengas juntos. Eh, verifica tu tráfico de red entre los dos puntos. Eso es algo que también he estado viendo que a veces genera problemas. La gente no verifica cuál es su consumo de red entre los diferentes componentes de su arquitectura. Verifícalo. Evidentemente, nunca por nunca se utiliza Postgres sobre Windows. De hecho, no debería usarse Windows para nada, excepto para correr juegos. ¿Ok? Pero si estás corriendo tu Postgres en un Windows, el problema probablemente sea el Windows. Usa un Linux, usa un FreeBSD. ¿Ok? Tuneo a nivel de sistema operativo para Postgres con Odoo, no he escuchado nada de especial en esos casos. De hecho, utilizo un sistema operativo de 64 bits. Yo creo que ahora nadie está usando uno de 32, pero si estás usando uno de 32, podría haber algunos temas de optimización ahí que hay que ejecutar, pero casi eso es imposible ya a estas alturas. ¿Ok? Y a nivel de hardware, que me viene a la mente una cosa que hablamos, una recomendación que le mandé a un amigo que estaba en el canal de Postgres de Telegram, que dice que tiene un query que jala muchos, muchos, muchos datos y que está demorando hasta 5 minutos. Y yo le digo, a lo mejor no es el query, a lo mejor no es la base de datos,
sino como estás jalando mucha masa de datos, el problema que tienes es que justamente tu hardware no es lo suficientemente rápido como tú esperas para que te devuelva la suficiente cantidad de data. Entonces hay que empezar a pensar a lo mejor de pasar de discos duros a unidades de estado sólido, ¿no? No se dice discos sólidos, se dice unidades de estado sólido. ¿Ok? Para poder obtener mejora de rendimiento, pero tienes que tomar en cuenta que eso hay que cambiarlos con cierta periodicidad porque se valora más rápido. Espero haberte ayudado con esos consejos, Johnny. No hay una receta universal en realidad para esto. Si tienen alguna otra duda, acaba de entrar también en la reunión Carlos. Hola Carlos, ¿cómo estás? Si quieres puedes activar tu micrófono para hacer una pregunta. Sí. Hace un rato, Alejandro me comentaba que estaba desde Ecuador. Jorge, me consta porque lo conozco, está acá en Perú, en Lima. Johnny creo que también es de Perú. Carlos, ¿de dónde eres? Se acaba de conectar Rubén también, que Rubén está acá en Lima. Rubén también es un máster en Postgres, así que Rubén, si tú quieres hacer una pregunta, no te prometo que no te voy a cobrar la respuesta, así que puedes lanzarla. Y más bien, ayúdame a dar algunas respuestas para cuando hagan alguna pregunta. De hecho, nos acaban de hacer una pregunta de Odoo, que a lo mejor tú nos podrías ayudar con un poco más de información si es que hay que hacer algún tuneo especial en Postgres para trabajar en ¿cómo se llama con Odoo? Johnny nos dice que está acá en Lima también, ¿no? Para hacer la primera vez estoy feliz, somos 6 personas en la sala. Esperemos que más personas se unan a lo largo de ¿cómo se llama de la conversación, ¿no? Vine a chismear, dice Carlos. Carlos, ¿en dónde estás tú? Carlos, ¿qué eres? Hay, creo que cerca de 150.000 Carlos en todo el Perú. ¿Carlos Innoquio? ¿Será por casualidad? Ah, sí, Carlos Innoquio. Carlos y yo somos amigos de hace años, de hecho hemos trabajado juntos acá en Ecusoft. Creo que ahí aprendió Postgres. Vino a chismear, pero si tienes alguna duda, encantado, ¿ah? Acaba de entrar otra persona más. A ver, lo dejo. Systemer Sac. Oh, Johnny parece que conoce a Carlos porque le ha mencionado una comunidad de software libre muy antigua de la Universidad UPAU. Rubén está mandando saludos. ¿Qué tal Systemer Sac? Si gustas, puedes escribir tu consulta o puedes abrir tu micrófono para hacer la pregunta. Disculparán que en algunos momentos no estoy mirando directamente a la cámara. Lo que pasa es que estoy con la webcam de la laptop y la webcam de la laptop no es muy cómoda para mí. Si quieren activar su cámara, también son libres de hacerlo. ¿Ah? No se sientan cortos en eso. Está saludando, Systemer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Puedes soltarnos tu pregunta. O a lo mejor quieres hacer una recomendación. Estaba pensando, y no sé si les interesa, últimamente he estado trabajando mucho con particionamiento. Ahora que hay más formas de hacer particionamiento y optimización de grandes volúmenes de datos en Postgres, hacer una charlita a lo mejor para, no sé, fin de cuarentena, próximo viernes o próximo sábado. Si están interesados me dicen y la programamos, porque tengo que preparar un poco de material, así que también podría ser la primera semana de libertad. Aunque como van las cosas acá en Perú, parece que nos van a dar unos cuantos más, unos cuantos días más. Sí, como dice Sistemer, pucha, fin de cuarentena puede sonar lejos, todavía no se sabe, ¿no? Todavía no le han puesto fecha de fin a la cuarentena, Carlos, es una pena. Es una pena, la verdad. A nosotros nos ha parado muchas cosas esta cuarentena. ¿Ok? El fin de la segunda temporada, creo que esta es la tercera, ¿no? La primera temporada fueron las 2 primeras semanas, luego fueron 2 semanas más de cuarentena, segunda temporada, y ahora estamos en la tercera. Pero el problema es que si hacemos una cuarta temporada, yo creo que esto va a terminar como Juego de Tronos en su última temporada, más aburrido y tirado de los pelos que no sé.
No, muchachos, pongan sus dudas para ver qué podemos conversar ahí. Ah, acaba de cambiar Sistemer a Steve. Steve, qué bueno tenerte por acá. Sistemer. Steve es un capo también en Postgres. Se escribe, ¿cómo se llama plugins para Postgres? Si es que es el mismo Steve en el cual yo estoy pensando. De hecho, bueno, como podrán haberse dado cuenta, PGDay ya a fuerza de lo que ha pasado no vamos a tener, es una pena. Así que tendremos que hacer algo ¿cómo se llama? Como un PGDay virtual. Acaba de entrar Nimrod, lo voy a admitir. Hola Nimrod, ¿qué tal? Puedes hacer tu pregunta por el chat o puedes abrir tu micrófono y hacer la pregunta directamente. O puedes contarnos algo de lo que estás trabajando con Postgres. No sé si están escuchando, acaba de pasar el patrullero con la sirena a todo volumen. Supongo que estará persiguiendo a alguien que no está acatando la cuarentena. Cuarentena más toque de queda. Ah, está buscando a Chewbacca. Chewbacca se ha vuelto famoso. La verdad, al inicio tenía miedo a subirse al auto, cuando teníamos libertad todos, no se subía al auto. Y ahora que no podemos salir con el auto, el señor le gusta subirse todas las noches al auto y sentarse en el sitio del conductor. Y por eso hacemos las famosas fotografías de ¿cómo se llama? De las clases de manejo de Chewbacca. Ya se ha conseguido un par de perritas ahí para invitarlas a salir. Chewbacca dicen que es cachorrón, aunque ya tiene 3 años y medio, no, 2 años y medio tiene Chewbacca. Vamos a poner a Chewbacca en línea la siguiente vez para que lo conozcan. Ya se ha vuelto medio famoso. ¿Alguien tiene acá? Bueno, Rubén, acaba de entrar otro Rubén. No sé si es un alter ego de Rubén Ávila, pero acá le vamos a dar acceso. Todos los que se unan, se les, ¿cómo se llama? Los activo al toque. De hecho, pude haber puesto de que se ingrese así sin mayor activación, pero para poder ver cómo vamos, creo que es bueno. ¿Qué tal, Rubén? Puedes dejarnos tu pregunta por el chat o si quieres puedes activar tu micrófono y hacerla directamente, hacer la pregunta directamente. Creo que es el alter ego de Rubén Ávila, porque se acaba de salir Rubén Ávila. Rubén, hola. Hola, Ernesto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compadre? Nos pregunta Steve si es la primera vez que hacemos una reunión como esta. Nunca, del 2013. Bueno, PGDays hemos hecho 2007. algunos. 2007. ¿Te Sí, acuerdas no, el último fue 2012, de Trujillo? el de Trujillo, sí. Y el De anterior a ella. ese, 2010 en Chiclayo. Y el primero fue pues 2008, 2009, creo, por Sí, Lima. sí, Sí, nada. es complicado hacer ese tipo de reuniones, es bastante chamba, la verdad. Es bastante chamba, ¿no? Sí. Ahorita, ¿quiénes están? ¿Qué preguntas hay para ir al super? Bueno, a ver, quizás tú que eres experto en Odoo, hubo una pregunta de Johnny diciéndole si hay que hacer algún tuneo especial en Postgres para Odoo, porque lo veo un poco lento. A ver, ¿qué nos puedes decir tú? Ah, ya, lo que pasa es que Odoo trabaja con workers. Entonces, el tema básicamente que primero tienes que configurar en el Odoo los workers. Esa es la mayor problemática que tiene Odoo, que casi la gran parte que he visto lo instalan todo por default. Entonces, ese es uno. Luego, por el lado del aplicativo que está hecho en Python. Por el lado de la base de datos, también. Si no me recuerdo, hay una página que se
PGTune, si no me equivoco, que es de un australiano que tú debes conocerlo también, Ernesto. Ah, Ya que de australiano cierta... no conozco mucho. Cocodrilo Dandy, nada más. Ya bueno, ahí déjame tenerlo ahí, de repente lo busco ahí en los enlaces que tengo. Ya, el PGTune en realidad le van a ayudar bastante a la gente que quiere tunear su Postgres y de cierta manera ciertos parámetros donde la cual en este caso te dice, no, ya, cuánto tienes de procesador, cuánto tienes de memoria, en base a eso ya te va a calcular automáticamente con el algoritmo que ellos ya tienen. Exacto, ese de ahí. Este de acá. Me estoy moviendo algunas cosas. No sé si se está acoplando algunas cosas. Esta Sí, página de acá. exacto. Entonces, de cierta manera, te va a ayudar a nociones en este caso, ¿no? ¿Qué versión exactamente? Porque tú sabes que de inversión en versión ha cambiado muchísimo. Claro. ¿Para qué usabilidad? En este caso, Odoo es una web, entonces usa Web Application. ¿Cuánta memoria física estamos hablando que tiene tu servidor? O si es en cloud también, tu VPS o tu S2 o en Amazon. Cuánto CPU tienes y te va a dar ciertos parámetros para que tú puedas configurar a Postgres. ¿Por qué? Porque no necesariamente el algoritmo que te está dando es el exacto, es un aproximado. Eso siempre tengo que recalcarlo. Es un aproximado y en base a la carga tú lo vas ajustando, lo vas afinando más. Exacto. Entonces la gente dice, no, y lo pongo y lo pongo igualito. No, el tema es que esta es una aproximación que de cierta manera te va a dar una velocidad y te va a dar un performance adecuado, pero de ahí tú poco a poco lo vas a ir estudiando más, de acuerdo al volumen, al scan, ¿no? Y todo eso puedes ir encontrando, ¿no? Este libro, yo tengo el libro de la versión 9, de la versión 10 lo debo tener por ahí, pero la verdad es que no lo he leído. Es súper, súper recomendable. Es Postgres High Performance, en donde te da mucha información sobre cómo funciona el sistema operativo junto con la base de datos, dependiendo del tipo de trabajo que quieres hacer. Es muy, muy bueno. De hecho, yo te vengo leyendo libros de computación desde el año 80 y no sé cuántos. Y después de los libros de Peter Norton, que los más viejos se acordarán que eran para programación a bajo nivel, este es el mejor libro que he leído después de eso. Postgres High Performance, y créanme que he leído muchísimos. Steve tiene una pregunta, Rubén. A ver, Steve, ¿qué cosa es lo que nos quieres preguntar? Steve, Steve, en el momento que quieras. ¿Saben lo que más odio de la cuarentena? Es que me paran llenando los chats de memes, de Ah, sí. cadenitas, de videos, de todo aquello que siempre he odiado. Pero hay un plugin no, si usas Chrome hay un plugin, o no sé cuál es, hay un plugin para que totalmente te eximen avisos que no quieres ver, ¿no? No me acuerdo Pucha, ahorita, pero voy a tener que bloquear a toda mi familia. A ver, acá está la pregunta de Steve. Dice, configurando esos parámetros que facilita PGTune, a ver, voy a regresar a ver. PGTune, para configurar Postgres, ¿cómo evaluar el consumo de Odoo para que Postgres no tome, por ejemplo, la memoria de que todo usaría? Entiendo que Steve tiene que odio usaría, ¿no? Eso que tiene Steve el Odoo y el Postgres en el mismo hardware, ¿no? ¿Es eso cierto, Steve? Ya, bueno, yo acabo de recomendar que eso no se debe hacer, Rubén, pero a ver, ¿cuál es ¿cómo se llama tu apreciación al respecto? A ver, configurando este parámetro que facilita paquete para que no puedo ver cómo valora el consumo de Odoo para que Postgres no tome, por ejemplo, memoria de todo. O sea, ¿quieres que Postgres no utilice toda la memoria? ¿A eso se refiere? ¿Eso es lo que no Creo le que logro? sí, o sea, creo que él quiere asegurar que va a tener la suficiente cantidad de recursos para el Odoo.
¿no? Entonces le preocupa que Postgres se coma toda la memoria o todos los recursos. Yo doy una apreciación rapidita ahí, Rubén, quizás antes que tú. Postgres, por el diseño que tiene, en realidad jamás hace eso. De hecho, Ujú. en su archivo de configuración tiene bien limitados los recursos de memoria que va a utilizar. No es como un Oracle, que es un salvaje, que se come todo lo que encuentra, ¿no? Postgres usa lo que necesita usar, lo No, que él calcula. claro, y también otro es que Postgres, si tú le asignas 2 gigas, él te va a consumir los 2 gigas que tú le asignes. No es que si es que le Sí, falta, va a comer lo otro, si en términos así que se puede decir, no, sino que él te va a decir, oye, me estoy quedando sin memoria, le puedes poner alertas, qué sé yo, ¿no? Para que claro. te mande, que me... Y en el caso del consumo de procesador, ahí sí. Es muy posible por el mismo diseño que tiene Postgres que en algún momento, si estás exigiéndole mucho a la base de datos, todos los procesadores empiecen a trabajar para poder atender las peticiones a la base de datos. Y esto va a suceder mucho si es que tienes queries muy tontos. Eh, con Ah, cargo a confirmar, ¿no? ahora, hay otra acotación más que vi en Odoo y que me di cuenta, no sé si, mira, yo le he dejado, creo que es en el Odoo 9, si no me equivoco, que tiene un bug, o sea, si estamos hablando, porque recuerda que Odoo tiene Community y Enterprise. Así es. La Community, por bug que tiene internamente, te deja muchas conexiones abiertas, que le llamamos nosotros los ILE Transaction. Ajá. Entonces, eso es lo que me he dado cuenta también en Odoo 9. Pero he visto que en la versión 11 y la 12 que han sacado, han solucionado esos bugs. Eso he visto. Eso también en la community tiene esa peculiaridad porque en realidad es community, ¿no? Entonces, en cambio la Enterprise no tiene esos bugs, ¿no? Debe ser seguramente que está usando un pool de conexiones, la 9. Ujú. Entonces tiene Sí. conexiones que tiene ahí reservadas que no están haciendo nada. Un idle transaction, para los que no saben, es una conexión que está abierta esperando hacer algo. Simplemente no está ejecutando nada. Ahora, yo puedo tener varios cientos de idle transaction y eso no me va a generar sobrecarga al servidor muy pequeño en consumo de RAM, en realidad, porque cada conexión va a requerir un poco de RAM para poder separar su funcionamiento, pero separarlo, no ejecutarlo. ¿Ok? Pero en general no le hacen daño al servidor. No son recomendables, pero no le hacen mucho daño, ¿no? Este, no, yo quería regresar al tema de los procesadores, porque sí que hay un problema con Postgres, nuevamente con cargo a revisarlo, pero antes, cada conexión de Postgres usaba un core de tu servidor para ejecutar sus tareas. ¿Ok? Pero ahora como tenemos queries paralelizados, los queries hacen consumo de varios procesadores al mismo tiempo, de varios cores. Entonces ahora sí el consumo de procesador es mucho más importante que lo que era antes. Entonces siempre hay que estar pendiente de eso, pero yo sigo recomendando nunca mezclen en el mismo servidor aplicación y base de datos. Saludar a Richard Berrocal que se acaba de unir a la reunión también. Está entrando Kay a la reunión también. Richard, Kay, si quieren pueden poner su pregunta en el chat o pueden abrir su micrófono y hacerla directamente que acá Rubén y yo estamos respondiendo dudas. Y si alguien más quiere entrar a la conversación y responder alguna duda o a dar su apreciación sobre lo que estamos diciendo, con gusto nos conversamos. Estaba Sí, viendo, sí, sí, sí. no hay problema. También pueden hacer preguntas de Clau, así que cualquier cosa estamos para absorber alguna duda que tengan, ¿no? Ya que has tocado el tema de cloud, desde hace más de un mes me están pidiendo mucho soporte sobre el tema de RDS. Y la verdad, con Amazon RDS yo he trabajado muy poco, pero lo poco que vi no me gustó en cuanto a configuración y optimización. No sé, Rubén, si tú tienes más información o alguien tiene más información al respecto de Postgres con RDS. Yo en general no soy muy amigo de ese tipo de soluciones. Básicamente son costos en realidad y son necesidades distintas para cada solución que hay que darle en cloud, especialmente en Amazon RDS, porque RDS
te da tanto para producción, para desarrollo, y cuando escoges producción, puedes escoger regional, multirregional, quieres una línea dedicada para ti, quieres los backups síncronos, asíncronos, quieres sacar de repente, hacer master slave o master a master, o sea, todo ese tipo de cosas te lo da Amazon, pero cada cosa que tú actives te va a cobrar. Si quieres en disco sólido, otro disco, ¿no? Ese tipo de cosas te va a ir cobrando. El tema es básicamente, realmente es necesario Ferrari para la aplicación que tú tienes, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Justamente hay un libro de Bruce Mugian, donde la cual te especifica más o menos en base a tu realidad o tu proyección, que ahora todos vemos en motores de base de datos que debemos ver una proyección real, si realmente acá a 5 o a 10 años vas a crecer en volumen, en registros o en ese tipo de cosas, entonces puedes ir escalando de poco en poco, ¿no? Porque hay veces que hay personas que piensan de que por tener un motor de base de datos tengo que tener los core disponibles, memorias disponibles, que al final ni siquiera lo consumir a su totalidad, ¿no? Ese tipo de cosas es lo que más o menos en AWS es lo que tienes que evaluar, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Y justo para eso tiene su calculadora, para que más o menos así vayas calculando y qué es lo que quieras hacer, ¿no? Ahora, una cosa sí, es claro, en cloud es tal igual como lo que trabajas en on-premise. Jamás el backup lo voy a tener en un S2 o en otro tipo de backups y en una sola región. Si hablamos de una compañía mediana hacia grande, yo lo que hago es, siempre tengo los backups en otra región. ¿Por qué? Porque Amazon trabaja a nivel de región. Nosotros estamos en una región donde la cual los backups los sacan Brasil. Entonces, por ende, vas a tener una latencia de backup automático del tiempo que ellos te dan. Hay una página en AWS que te da el tiempo de recuperación. Y si es que por A o B, supongamos así como el coronavirus, nos cae un ataque masivo, entonces Perdiste. tendrías que tener multiregiones, ¿no? Sí. Y una cosa importante lo que acabas de decir, Rubén, porque ya pasó con AWS justamente. Exacto. Recuerdo que en una región del mundo una serie de servidores se cayeron y se perdió todo. Y básicamente Amazon le dijo a los clientes, no, pero tu backup, pues no. Y ya, sí, caballero, te tiraban el problema a ti. Una cosa que estoy viendo es que RDS tiene la versión 11 de Postgres, no ha subido a 12. Sí. Y ahí nomás ya me genera a mí un poco de resistencia. Sí, exactamente. Bueno, y otro tema también es de que ellos también te dicen que siempre tengas la data en físico, ¿no? ¿Por qué? Porque ponte que nos pase un ataque mundial, entonces de cierta manera tendrías copiado en cintas el backup, ¿no? La data, ¿no? Porque también tiene una opción. Tiene una opción para que... Sí, tiene una opción para que tú mandes directo a tus cintas magnéticas, ¿no? La data. Y la vas grabando. ¿Quiénes usan cintas magnéticas? Yo no saco backup en cintas magnéticas hace como 10 años. Sí, yo he visto en Hermes que todavía siguen llevándose esas cintas. Siguen llevando, pero eso será para base de datos en COBOL, una vaina así. Sí. Amigos, pongan sus dudas en el chat o activen su micrófono para poder conversar. El único que ha activado su cámara soy yo. Los que gusten pueden activar su cámara, no se preocupen. No, sí, no hay problema, no sean tímidos. Así es. Sí, no, bueno, para ir conversando un poco, no sabía que ya había Master in Postgres 12. Sí, acabo de ver tu sería interesante. Sí, habría que bajarlo. Kay dice que está muy feo. Bueno, no te preocupes, que yo soy un hombre casado, así que no hay problema. Ya no estoy buscando ni feos ni bonitos. Ni feas ni bonitas tampoco. Bueno, pero puedes ponernos tu pregunta, Kay, lo que gustes. Si no sabemos la respuesta, igual,
¿cómo se llama quedan el backlog para la siguiente? Steve dice que parece un náufrago. ¿No has visto? Mira, yo incluso soy lampiño, llevo más de una semana que no me he afeitado y ya estoy con un poquito de pelos acá en la cara que tengo que quitarme. De hecho, no sé si a ustedes les ha pasado, el pelo me está creciendo más rápido que antes. Y me he tenido que meter tijera yo solo. Antes me iba, creo que yo voy a la peluquería 3 o 4 veces al año y ahora he tenido que yo mismo cortarme el pelo. Bueno, cosas aparte, este libro Mastering era más o menos bueno. Quizás sea interesante si es que alguien que ha leído el 12 o tiene el 12. Ah, no, es que acá acabo de ver algo que ya no, esto tengo que comprarlo. Postgres 12 High Availability. Availability. Bueno, Availability. No, es que yo el 9 es magnífico, Rubén, si lo lees, pero tiene que leerlo un informático experimentado, con conocimientos de sistema operativo, de programación a bajo nivel y esas cosas. El 10 no lo he leído, 11 parece que no existe, pero ya existe el 12, el High Availability, y miren, bueno, $31 en Kindle, y en duro, en impreso $60, pero vale, a cada página vale 734 páginas. Y la verdad es que para mí es uno de los mejores libros. Sean Thomas es ¿cómo se llama? El escritor de esta versión, no sé si de las anteriores, creo que sí. La verdad no suelo memorizar ¿cómo se llama? Los nombres de los escritores. Creo que esto está todavía en pre, o sea, todavía no está en venta. No sé, me pierdo. paso también ahí de nuestro core team de Postgres. Ah, vamos a también cambiar la página de Bruce. Bastante en su blog de Bruce Mujía. Tiene bastantes presentaciones de en qué casos en on-premise escoger un disco duro, ¿no? Y presentaciones. Ahí en presentaciones. No, presentations. Ajá. Ah, mira. Ahí tienes bastante información para leer. Cómo trabaja internamente. Pues. De hecho, yo no sé si, bueno, Computer se acaba de unir a la reunión. Computer, si quieres puedes escribir tu pregunta en el chat o abrir tu micrófono y hacerla directamente. Acá estamos Claro, está toda la documentación de Bruce Mujian, que es la oficial de Postgres, está en inglés, así. Sí, de hecho. No vas a encontrar en español, pero aquí está bien detallado. Él, como verán, él trabaja en Enterprise DB, bueno, y todas sus presentaciones son casi gráficas y bien entendibles, así que no es texto, así que lo van a entender bastante bien. Hay bastante información para que puedan. Corporativo. De hecho, yo hace muchos años, ya varios años, escribí una presentación que se llama ¿Cómo funciona Postgres por dentro? ¿Ok? Y mucha de la información de cómo funciona se la debo al material que escribe Bruce y a nuestro amigo chileno que me corrigió varias cosas que había desarrollado, Álvaro. Sí. Álvaro, claro, sí, bueno. Álvaro con palo te da, pero te hace estudiar. ¿no? Sí. Bueno, ahí hecho, tú y yo ya sabemos que lo preguntamos y nos agarra de orejas, ¿sabes? A veces. Iván se acaba de unir a la reunión. Iván, puedes poner tu pregunta. A ver, Richard viene del lado oscuro de la fuerza porque nos dice, yo vengo del mundo de Oracle mayormente y en algunos casos de SQL. ¿Cuál de los SQL es, Richard? Supongo que Microsoft SQL. Y MySQL. Postgres lo usé en un trabajo para una consulta de base de datos históricas. 1. ¿Qué tanto ha crecido el uso de Postgres actualmente? ¿Cómo anda la torta en cuanto a sistemas de gestión de base de datos? Y 2. ¿Postgres considera base de datos no relacionales? El primero, rápidamente respondible. Estaba en cuarto o en quinto lugar a nivel mundial. Había una página, ya no me acuerdo cómo se llamaba. La de Gartner también creo, no me acuerdo, o DBMs, Ranking. De hecho, esta es la única base de datos que estaba creciendo. Está en cuarto. Está en cuarto lugar, ok, pero bueno, ha bajado un poquito en ¿cómo se llama? En marzo, pero en abril miren la subida que tiene.
pero hasta el año pasado era la base de datos que la única que crecía, o sea, que le comía cuota de mercado a los otros. Mientras todos bajaban, le entregaban cuota de mercado a Postgres. Miren que se ha mantenido en el cuarto lugar durante un buen tiempo, lleva ahí. De hecho, estaba en quinto, como les decía. Que sea la cuarta más usada de todo el mundo, creo que es bastante, ¿no? Y considera base de datos no relacionales, bueno, tiene soporte para tipos de datos no relacionales, JSON, directamente, ¿no? Entonces, puedes trabajar con data en tipo JSON, tipo XML, entonces sí tiene soporte, digamos, no relacional, puedes hacer consultas no relacionales ahí, eh, no, consultas no SQL, y de hecho, como verán, esta cosa interesante, ¿no? Postgres le está quitando cuota de mercado a MongoDB en cuanto al manejo de bases de datos no relacionales. Yo he podido usar las dos con base de datos no relacionales, siempre me quedaré con Postgres, es muy bueno, aunque los clientes a veces te piden Mongo ya por una necesidad personal, creo, más que nada, no por un tema técnico, pero sí, soporta muy bien la base de datos no relacionales. No sé, Rubén, ¿tú qué opinión tienes ahí? Sí, ahora, en el tema de Oracle, y justamente a Richard, justo, y una vez tuvimos una conversación con Ernesto, de que supongamos que de repente tengas clientes de Oracle y quieras pasarlo a Postgres, pero hay aplicaciones que de repente las tengas de cierta manera hechas en Java o con cualquier aplicativo que llama a un store procedure, ¿no? Ahora, existe un producto que por debajo usa Postgres, que se llama Enterprise DB. ¿Te acuerdas ese? Claro, sí, tiene una capa de abstracción para soportar queries Ajá. y esto procedido O sea, lo que de damos a entender es que necesariamente las personas no se enterarían de que no estás usando Oracle, pero en realidad toda tu data estarías grabando en Postgres con esa aplicación, sin modificar nada en tu código. Ahora, por el lado de, si hacemos una comparación entre MySQL y Postgres, estamos dando a entender de que Postgres le ganó mucho a MySQL porque MySQL fue adquirido por Oracle y lo dejó de lado. Por ende, si te das cuenta, dentro de la lista ya ni se menciona. Y Postgres le ha ganado en muchas cosas, en procesamiento, indexación, Sky lo utiliza, Amazon lo utiliza, Azure lo utiliza, Google Cloud también lo utiliza, y casi la gran mayoría de los productos con bastante performance, o WS2 también, te recomiendan utilizar Postgres, ¿no? A pesar de que te dan MySQL, Oracle, ¿no? Si pues vas por el lado del open source, te da la gran seguridad de que Postgres no te va a fallar así nomás, ¿no? Como MySQL, que tiene caídas que a veces con los InnoDBs o ese tipo de cosas, ¿no? Postgres no ese De tipo de cosas. hecho, una cosa que yo siempre menciono en las charlas de Postgres es que por el mismo modelo y el licenciamiento que tiene, Postgres es una base de datos licenciada bajo licencia BSD o Berkeley, ¿sí? Muchas de las investigaciones de base de datos se implementan primero en Postgres antes que en muchos otros motores de base de datos. Entonces, normalmente ustedes van a ver en Postgres mayor tecnología en cuanto a gestión de datos que en cualquier otra base de datos mucho antes que ellos lo implementen, digamos, ¿no? Kate nos pone una pregunta, dice, viendo el caso del COVID-19, el mundo de la base de datos sobre saturación de ciertos sitios, ¿qué es recomendable? ¿Base de datos relacionales o no relacionales? Mi opinión personal, si tienes un problema de saturación de servicios, puede ser que hayas subdimensionado tu infraestructura primero que nada o hayas hecho un desarrollo sumamente malo, ¿no? Porque normalmente la base de datos está corriendo hacia abajo, no debería por tu arquitectura verse afectada, a menos que se crezca demasiado, demasiado, demasiado. Pero en general, y cada vez que he hecho auditorías, al menos he encontrado esto, el punto débil en todos estos casos, y especialmente cuando usan Postgres como base de datos, es el lado de la aplicación, son las capas de la aplicación antes que, ¿cómo se llama? Que la base de datos. Y puntualmente aquellos que son los locos multicapas.
a esos que les gusta desarrollar con N capas y N frameworks para cada cosita que hay que hacer hasta llegar a la base de datos, ellos tienen muchos problemas luego para soportar crecimiento así de golpe, ¿no? Y claro, ya tú te das cuenta que el mal gestor de infraestructura es aquel que de golpe te pide más RAM y más procesador, pues, ¿no? Cuando en realidad debería estar viendo dónde es que están los problemas en el diseño de la arquitectura. Lo cual me lleva también a otra recomendación. Jamás acepten una arquitectura, un diseño de arquitectura de software que no haya sido validado por infraestructura, porque a veces ponen cada cosa que la verdad es para llorar. No sé si por ahí tú tienes alguna recomendación, Rubén. Sí, en realidad hay que evaluar mucho la infraestructura que vas a utilizar, ¿no? En base a la cantidad de usuarios, cantidad de registros, conexiones remotas simultáneas, ese tipo de cosas, ¿no? En realidad, siempre haces un análisis de trabajo que va a tener la base de datos para recomendando una infraestructura, ¿no? Sí, yo me acuerdo de haber visto unos diseños, unas arquitecturas en donde generaban NN capas y conforme bajaban en las capas llegaban a cada vez componentes más monolíticos, pero en menor cantidad. Y después se preguntaban por qué se caía cuando tenían sobrecarga de trabajo, y era porque tenías dos mega monstruos, pero en un sistema operativo que no era capaz de dar mayor poder de procesamiento o mayor poder de trabajo, ¿no? Entonces ahí tenían graves problemas en cuanto a diseño, ¿no? Acaba de Y entrar, ¿quién justo más? quería Henry. compartir una imagen Oh, de ya. tecnología, pero no me permite, ¿no? Sí, es que yo estoy compartiendo. Ah, ya, entonces, ¿cómo? A ver, te lo paso por WhatsApp entonces. Ya, ahí te lo pasé. ¿Qué pasó? No hay audio. No los escucho. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Sí, se te fue. sí. Lo que pasa es que presioné mal Un botón. como es un botón. Pero dale, si quieres, ¿cómo se llama Ahí te lo comparte? pasé. Ah, pero puedes Sí, compartir tú tu pantalla. a ver. Le puedes dar share, abajito, ajá, ok. Oh, Windows. Estoy usando la laptop de mi esposa, así que... Ah, sí, ya, esa es la clásica. Ya, bueno, básicamente es saber la historia en realidad de Postgres que fue creada en la Universidad de Berkeley, que inició como un proyecto que se llamaba Ingres, ¿no? Si se dan cuenta, la historia de Postgres es que nace y otras bases de datos toman como referencia el proyecto y se dan cuenta de que en teoría el padre es Postgres, nace SQL Server, nace Informis, nace Ingres, nace Illustra y Enterprise, en teoría es una empresa solamente que toma como core a Postgres y hace su desarrollo encima, ¿no? Y también nace en ese tiempo, ¿no? Entonces eso básicamente es la genealogía que te da a entender de dónde viene Postgres, y que a veces hay personas que te dicen, no, que es una base de datos que recién ha salido, pero no es una base de datos que recién ha salido, es de 75, ¿no? Sí. De hecho, quizás ese árbol ahora tiene que crecer mucho más porque no Sí, solamente está Enterprise DB, está Cockroach, está exacto. Greenplum, hay un montón de forks ahora que hacen diferentes cosas, ¿no? Jorge, por si acaso tu pregunta se me fue cuando salí de casualidad
de la reunión, si puedes volverla a poner. Computer hace una pregunta. Dice, hola Ernesto, buenas noches a todos. Mi pregunta es, ¿qué tan bueno es Postgres para guardar y mostrar datos en tiempo real? Como por ejemplo, los datos de movilidad de celulares para verificar que están cumpliendo el aislamiento o cuarentena a las personas por el problema del COVID-19. Yo creo que es bastante bueno. Yo creo que es Sí, bastante bueno. Sí, hay una experiencia que justo creo que no pudo entrar Moisés. Sí me escuchan, ¿no? sí, sí, claro. Ya, Moisés trabaja en Atento y casi todas las grabaciones que tú llamas de Movistar, hacer un reclamo, ese tipo de cosas, están siendo grabadas en Postgres. O sea, Moisés ahorita tiene la base de datos más grande regional de América porque Movistar está en toda la región de América del Sur. Así que ahí tienes una experiencia Sí. real. Ahora, en cuanto a lo del tiempo real, me voy a salir un ratito de lo del tiempo real, pero dado que lo que tú quieres es hacer geolocalización de celulares, acuérdate que la primera base de datos en tener un sistema muy sólido de base de datos geoespaciales es justamente Postgres. Entonces, de hecho, está mucho más avanzado ahí el soporte geoespacial que en otras bases de datos. Ahora, el tiempo real es una fantasía. No existe sistemas de tiempo real porque no existe máquina capaz de procesar las cosas en paralelo con los mismos recursos. O sea, los recursos entran en una cola microscópica de microprocesos, pero no existe algo que realmente sea en tiempo real. Todo tiene un delay, que puede ser tan pequeño que no te das cuenta, eso puede ser, pero realmente siempre va a haber un delay. Ahora, para poder hacer una atención en tiempo real, y por ejemplo, de geolocalizaciones donde vas a recibir millones de inputs de datos, ok, millones de inputs de datos por minuto o por segundo, yo sí tendría que hacer un tuning especial a la base de datos a nivel de los backups, de los lazy backups, para que no te afecten, y me jugaría para poder tener mejor tiempo de input de almacenamiento a retirarle el soporte justamente de recuperación ante caídas de Postgres para que puedas tener un tiempo de grabación mucho más óptimo, ¿ok? O sea, que la grabación llegue inmediatamente al disco sin pasar por las diferentes capas de la arquitectura de recuperación, ¿ok? Pero solamente si es que tienes un muy buen hardware que es capaz de sostenerse en caso de que existan desgracias, ¿no? Así sí obtendrías una velocidad de respuesta de grabación este, pues impresionante, digamos. De hecho, en las clases que a veces doy, desactivamos eso para que los chicos se den cuenta cuánto tiempo demora insertar 1.000.000 de registros con el sistema de recuperación y sin el sistema de recuperación. Y sin el sistema de recuperación, si mal no me equivoco, la diferencia es de 7 a 1. O sea, graba 7 veces más rápido que con el sistema de recuperación. Jorge nos pregunta, un par de consultas, ¿qué base de datos no SQL han utilizado? ¿Alguna recomendación? Y la otra es si existe alguna herramienta BI en las recientes versiones de Postgres. A ver, yo he utilizado MongoDB y Elastic. Prefiero Mongo sobre Elastic, no me gusta Elastic. Además porque es Java, que ya de por sí es un problema, ¿no? No sé si alguien más quiere responder esa pregunta, porque ya es una pregunta de otra base de datos, no SQL. Y en el tema de BI hay varias, ¿eh? De hecho, la última que yo he probado es Jasper Studio, que tiene su fork para hacer BI, pero incluso para hacer modelamiento o extracción de datos no estructurada, también hay algunas herramientas que ya se conectan a Postgres a partir de conexiones pues ODBC o Unix ODBC. Hola, Steve, hola. ¿qué tal? Sí, sí, dale. Bueno, hubo una pregunta acerca de esto del COVID, geoposición y todo eso. Ujú. Me parece que ahí hay primero empezar a ver cómo está concebido el sistema, ¿no? Porque no es necesario que vaya esa data de frente a la base de datos para luego rescatarla y mostrar, ¿no? Podría ir de frente a la data hacia el sistema o a la parte del sistema que muestra la posición y luego almacenarla, ¿no? Si me están hablando de cerca de tiempo real, yo no haría ese proceso de recibir, almacenar en Postgres, luego consultar para mostrarlo, ¿no? Eso ya no sería tiempo real.
lo que yo haría es recibir, mostrar y almacenar. O recibir, procesar, para lo que se tenga que procesar y almacenar luego, ¿no? Porque si no ya dejaría de ser tiempo real, ¿no? O sea, la concepción del sistema me parece que está un poco, en este caso, mal, ¿no? El diseño está mal, ¿no? Que quiere ser algo que sería diferente, ¿no? ¿Sabes qué hice yo una vez para obtener un tiempo de respuesta cercano a un tiempo real? Hace una jugada media especial. Me creé una unidad de almacenamiento en RAM y instalé la base de datos ahí. Evidentemente, si el servidor se caía, perdía todo, ¿no? Pero la velocidad de ¿cómo se llama? De acceso a los datos, de acceso y de grabación de datos era tiempo RAM. O sea, no te dabas ni cuenta en millones de datos, ¿no? Pero sí, en tiempo real, realmente normalmente no bajas a base de datos relacionales de manera inmediata. Bajas, digamos, para hacer snapshots de información, pero no directo. Computer pregunta, entonces la dinámica que usan con Kafka y Nifi comparado con Postgres sería semejante o superior. No conozco tanto Kafka, no lo he usado tanto. Y Nifi para nada, entonces no podría responderte. No sé si es que alguien ha usado esto y lo ha podido comparar contra Postgres. ¿Alguien por ahí? Voy a... Espero que esta vez no se me caiga la... A ver. Esto. Ajá, acá estaba. Lo que estaba haciendo es buscar el Kafka. Porque Kafka es una capa encima. No es directamente para almacenar. El Apache Kafka. Es un sistema de mensajería en tiempo real. Bueno, cercano a tiempo real. ¿Podríamos usar incluso Kafka con Postgres? Me pregunto. ¿Por qué usaríamos un MongoDB o un NoSQL? Buena pregunta. Déjame averiguar. Déjame verlo. Me ha levantado curiosidad acá porque justo estamos haciendo una plataforma para, bueno, que en resumen tiene que controlar como 500,000 de dispositivos y esto podría servirme bastante. Pero tengo que estudiarlo un poquito. Sí. No sé si alguien tiene otra pregunta. Jorge dice, ¿qué tan recomendable es usar más de un table space al momento de almacenar los objetos de una base de datos Postgres? Jorge, esa es una buena pregunta. No existe una verdad universal en esto, ¿ok? Pero tú puedes particionar una base de datos muy grande en diferentes table space. Sí, es recomendable solo si tiene sentido. Porque si tú vas a crear tables de space dentro de la misma unidad física, realmente no estás ganando mucho. Pero si lo estás haciendo en diferentes unidades físicas, ahí sí estás ganando una performance sumamente importante. De hecho, yo lo que hacía antes era separar la base de datos de los índices en diferentes table spaces. Así tenía 2 discos trabajando en concurrente, ¿no? Ahora, por ejemplo, como manejo miles de millones de datos, genero table space en unidades diferentes por cada segmento de datos, por cada país que estoy analizando. Entonces, ahí sí me ayuda bastante. Y de hecho, incluso las tablas hasta las particiono, o sea, creo subparticiones de la data para poder acceder a esto. Pero no es ningún problema tener varios table space. Ni ventaja ni desventaja si es que no lo sabes usar bien realmente. Pero lo normal, yo creo que es más ventajas. Pero solamente si es que tienes un volumen de datos que realmente vale la pena utilizar en este escenario. Si no, no. Si no, no estás ganando nada realmente. Te estás complicando tu administración.
Bueno, Computer dice gracias. Gracias, me acabas de dar tarea para estudiar en estos días. Sebastián se acaba ¿cómo se llama?, de unir a la reunión. Sebastián, puedes escribir tu consulta por el chat o abrir tu micrófono y hacerlo directamente. Para el caso de la HC electrónica me sería útil. Claro, porque, a ver, vamos a suponer que, especialmente si fueras el Ministerio de Salud, tienes que hacer la historia clínica electrónica de los 30 y tantos millones de peruanos. Tú podrías particionarlo en diferentes table space por cada región del país, porque además esas historias clínicas tienen que ser accedidas rápidamente por cada una de esas regiones. Entonces separarías el trabajo por cada región de la historia clínica. Entonces, por ejemplo, podrías tener unidades más rápidas para Lima, que tiene más data, y unidades más lentas para, no sé, pues, la región con menos pobladores del Perú, ¿cuál es? Creo que es Madre de Dios. Ahí podrías tener una unidad más lentita que en Lima, que tendría que ser definitivamente más rápida. De hecho, sí. Pero tienes que particionar bien tu información para que esto funcione bien, ¿no? Y de hecho luego aplicar técnicas de indexado y su particionamiento, ¿no? Pero sí, serviría para la historia clínica. Aunque yo por la historia clínica, y especialmente para un negocio particular, o sea, por una clínica particular, más me estresaría el tema de la seguridad que el tema del particionamiento o de la performance. Creo que el tema de la seguridad es mucho más relevante en esos casos, ¿no? Porque vas a tener que pagar mucho en cifrado y descifrado de la data. ¿Alguna duda más, amigos? Son las 9 de la noche, más de las 9 de la noche. Hemos estado conversando casi una hora. Espero que les haya gustado las cosas que hemos estado hablando. Rubén, ¿alguna curiosidad que nos quieras contar? Sebastián, tu pregunta, sin roche nada más. No temas ponernos en aprietos. ¿Ok? Sí, en realidad, un caso que podrían probar en el tema también de que habló de real time. O sea, ya hay un caso práctico que a veces siempre dicen, ¿no? Quisiera saber en real time cuántas camas quisieras tenerlas. Cuántas camas están habilitadas y cuántas están en teoría ocupadas, ¿no? Entonces, existe un producto también que se llama WC2, que tiene un componente que aparte también te da ese tipo de aplicaciones para poder integrar APIs, pero por debajo también te está grabando la base de datos en Postgres, ¿no? Podrían ver ese tipo de cosas, ¿no? Que les voy a poner para que tengan información y la puedan leer también, ¿no? Ponlo en el chat. Acá Computer nos pone una cosa, ¿cómo se llama? Bien interesante. ¿Dónde no usar Postgres? A ver, yo no usaría ninguna base de datos en Windows. Porque creo que se nota que soy anti-Windows, ¿no? Pero yo creo que es más en qué tipo de aplicaciones, ¿no? En qué tipo de escenarios. Es eso. Ahora, una pregunta, y ahí justo te quería comentar con esto. No es en realidad que no se pueda utilizar Postgres en Windows. El tema es que, como todos sabrán, en sistemas operativos, Windows no te permite asignar recursos al sistema operativo. Y por ende, Windows es el que va a consumir más recursos que Postgres. Entonces, en la comunidad siempre hemos dicho eso, ¿no? Que preferiblemente uses un sistema operativo donde te da la libertad, donde tú le puedas asignar los recursos que tú quieras destinar a la base de datos y al sistema operativo. Y esos sistemas operativos te la da Linux en cualquier versión y Unix. Ahora, otra controversia también. Si que Unix es más veloz que Linux, en realidad es relativo. En realidad, ahí no sé si Ernesto nos puede dar una aclaración, pero yo lo he notado, es una milésima de velocidad que podrías verla. Ahí no sé si alguien ha tenido más experiencia con volúmenes en Linux. Yo lo he visto en pruebas que he hecho, una mínima diferencia, ¿no? No hay una abismal diferencia que pueda utilizar. O sea, Bueno, te funciona tanto como Linux y Unix, ¿no? en mi experiencia personal,
Normalmente en Unix las cosas son más rápidas porque Unix es muy espartano. O sea, bueno, estabas hablando de un FreeBSD o algo así, ¿no? No de estos de Unix de marca, digamos, que te consumen un montón de cosas que tú no quieres, ¿no? Pero en general Unix era más rápido porque levantaba menos servicios que un Linux server de cualquier distribución. ¿Ok? Entonces tenías mucho menos servicios levantados. Y luego, una de las ventajas que tenía en la antigüedad Unix, que no tenía Linux, pero estamos hablando de la época del sistema de archivos ext3, es justamente el tema del sistema de archivos. El UFS era muchísimo más rápido que el ext3, pero porque usaba un sistema de recuperación mucho más sencillo, pero peligroso, por decirlo de alguna manera. En resumen, tenías 3 tablas de Fail Location Table, ¿ok? Y si una se caía, ibas a la segunda. Si la segunda se caía, ibas a la tercera. Pero si la tercera se caía, sonabas, te ponías a llorar. Por eso decían que Unix cuando se cae, no se cae, pero cuando se cae es imposible recuperarlo. Pero el UFS era extremadamente rápido en comparación al ext3, que es journaling. Ok, pero cuando salió XT4 ya las cosas se equipararon. Y cuando salió, pues, ya los nuevos sistemas que se están soportando, de hecho ahora se está hablando mucho más de usar, creo que ZFS, el rendimiento a nivel de gestión de input y output de recursos de almacenamiento es cada vez más rápido gracias a estos sistemas de archivos, ¿no? Entonces, esa diferencia ya se perdió. Había otra diferencia también en Unix que no había en Linux hace muchos años, y era que ya Unix tenía soporte de 64 bits cuando Linux todavía estaba en 32 bits. Entonces eso también era un cambio severo, pero ahora ya tienes un Linux en 64 bits y este tema ya no existe, ¿no? Ahora, yo sí, digamos, en entornos en donde la base de datos tiene que funcionar sola, sin soporte, y sin tener que estar estresado por temas de seguridad, le pondría un Unix. Le pondría un FreeBSD en vez de un Linux. Porque de todas maneras, esta facilidad de tener que instalarlo o configurarlo todo desde cero y de seleccionar al mínimo detalle las cosas que tienes que instalar, es una ventaja adicional sobre cualquier Linux server, cualquier distribución de Linux server en este instante. Pero regreso a la pregunta de Computer, que nuevamente, y me corrijo de Computer si es que lo estoy interpretando mal, cuando dices en dónde no usar Postgres es en qué escenarios no usar Postgres. Hay un escenario en el cual Postgres no ha entrado, creo que nunca va a entrar, no le interesa, y es en el de base de datos embebidas. Así que ahí ni siquiera perder tiempo en tratar de ajustar, customizar o ver qué cosa hacer con Postgres ahí para poder trabajar en base de datos embebidas. Simplemente no está pensado para eso. Pero luego no se me ocurre ningún otro escenario en el cual no usarlo. Quizás si puedes precisar un poco más tu pregunta o si alguien quiere dar su opinión. Están viendo, creo, la pantalla, ¿no? Bueno, perdón, es que Jorge dice, por lo del libro, que es lo más rápido para responder. Entonces, entramos a... No, pues debo tenerlo acá. Sí. Es acá. Postgres 12 High Availability. ¿Ok? Alta disponibilidad en Postgres 12. Ese es muy bueno. ¿Ok? Sobre si usar CentOS, si usar Ubuntu, si usar Red Hat, o si usar alguna otra distribución especial de Linux para poder correr tu base de datos. Diferencias principales. Linux es Linux. O sea, esta es mi opinión. Linux es Linux. Da igual cualquiera de las cosas que instales, siempre y cuando no sea una versión para desktop, pues porque evidentemente no estás instalando un servidor, ¿no? Si pones una versión desktop, ¿ok? Entonces, si pones una versión server, Linux es Linux, todos van a funcionar igual, te van a dar performances muy parecidas, y además, finalmente, el que te va a asegurar la robustez y toda la disponibilidad y el rendimiento y todo es el Postgres, que es igual en todos lados, ¿no?
No me gusta mucho CentOS en el sentido de que las versiones de Postgres se demoran mucho en subir. Entonces, normalmente hay un delay muy grande entre lo que está disponible en Ubuntu Server contra lo que está en CentOS, pero igual cuando el cliente pide CentOS usamos CentOS, ¿no? Ya no veo a nadie pidiendo SUSE, así que no tiene sentido hablar de ello. Sí, Otra acotación también, Ernesto, es que la gente se debe a instalar de código fuente, más no de paquetes. Esa es la diferencia que he visto, es que cuando tú bajas en paquetes es de una persona que lo subió, ese paquete tuvo diferente configuración, ¿no? Entonces, cuando lo instalas de código fuente, el Postgres toma la arquitectura donde estás instalando, ¿no? Eso es lo que también he visto, ¿no? a mí déjame, ¿cómo se llama? No estar de acuerdo con esa precisión que acabas de decir, por dos motivos. Uno, por administración. Cuando tú compilas tu Postgres para tu servidor, vas a tener una mejor performance porque el Postgres se va a adaptar a las características de tu sistema operativo, pero la administración, o sea, el aplicar parches de seguridad y todo ese tipo de cosas requiere mucho tiempo de para de servicio, con los peligros que tiene siempre tener que hacer o ejecutar un proceso de compilación. Entonces, yo no recomendaría ir por el lado de la instalación compilada. Y segundo, por un tema de seguridad. ¿Por qué? Porque si en un servidor tú vas a instalar un Postgres desde código fuente para compilar, tienes que instalar todas las herramientas de compilación y librerías y todo lo necesario para generar los compilados. Entonces, ahí le estás metiendo un conjunto de herramientas al servidor que pueden generarte luego problemas de seguridad. Entonces, tampoco no lo haría yo ahí en todo caso, pero y esto es mucho más fastidioso, lo compilaría en otra plataforma similar y luego me llevaría los compilados a la plataforma de producción. Si es que quiero tener una super performance, pero para el 99% de la gente del mundo real, esto no es necesario y yo no lo recomendaría, ¿no? Una contrapregunta de computer. De mi parte, tu respuesta me deja conforme. Dice, ¿dónde se comporta mayor Postgres en servidores de nube compartida o en servidores físicos? Ambos con la misma configuración y con capacidad, no entendí. ¿Dónde se comporta mejor? ¿Dónde se comporta mejor Postgres? ¿En servidores de nube compartido o en servidores físicos? Depende de cómo estés configurando. O sea, en la nube lo que tú tienes, la ventaja es el crecimiento elástico. O sea, quieres más cores, quieres más RAM y le asignas, pero pagas por eso. Eso definitivamente en tu servidor físico significa una para de servicio. Oye, quiero meterle más procesadores, hay que cambiar los procesadores o añadir un segundo procesador con más core. O sea, paga el servidor y hay que poner el otro microprocesador. Entonces, para el servicio, lo cual no pagas en la nube. Quiero meterle más RAM, paga el servidor. La única ventaja que yo veo en la nube sobre trabajar con un servidor físico en tu infraestructura interna, in-house, es el crecimiento elástico. Pero si tú estás tratando de resolver problemas con crecimiento elástico, creo que tienes un problema de diseño de tu base de datos. Creo que tu base de datos no está bien diseñada para, ¿cómo se llama? Que te hace requerir a cada rato más recursos y evidentemente vas a pagar más, ¿no? No es posible tener la misma configuración en la nube y en un servidor físico, porque en el servidor físico tú puedes seleccionar específicamente los componentes que quieres usar y en la nube no. De hecho, por ejemplo, tú en un servidor físico podrías tener discos duros con un amplio caché para tener mejor tiempo de respuesta. En la nube tú no puedes hacer eso. Vas a usar los discos, la capacidad de almacenamiento que la nube te dé, que a lo mejor puede ser muy grande porque son de mejor calidad, son mega arreglos de discos, qué sé yo, pero tú no puedes tener una configuración similar en uno u otro lado. Ahora, a nivel de configuración de Postgres como tal, yo recuerdo, en lo poco que he visto de RDS, al menos, es que no tienes capacidad de hacer ciertas configuraciones que puedes hacer en el Postgres real. Entonces, eso también podría ser un problema. Pero ya son configuraciones para entornos muy, muy avanzados, ¿eh? No es tampoco común de las personas. Al menos de la gente que yo veo usando Postgres, creo que solamente el 5% de ellos han necesitado hacer configuraciones espectaculares para tener un rendimiento bueno. Los demás trabajan
con las configuraciones por defecto, ¿no? Hasta que llega alguien y les da una mano para obtener un tiempo de respuesta un poquito mejor. No sé Sí, si... hay me- un tema. Sí, dale, Sí. Rubén. Hay un tema también en RDS, como acabas de mencionar, especialmente la funcionalidad que no la vas a tener en un Postgres real, es la famosa función de subir data por texto o lo que fuere. No lo vas a tener porque RDS lo administra Amazon, entonces esa función no la tendrías de caja, así que tendrías que levantar un S2, instalarte tu PGSQL para que puedas recién hacer esa, pero así de directo de Amazon RDS no la tendrías, ese tipo de cosas, ¿no? Te pongo un caso práctico. Tú sabes que Sunat libera el padrón de Rux a las 2:01 de la mañana, entonces la gran mayoría de empresas para cargar y tener la data de qué Rux son movidos o ya se han desaparecido o lo han dado de baja, ¿no? Supongamos que tú quieras cargar 1.000.000 de datos, tendrías que levantar un S2, construir en un S2, usar ese PGSQL y recién mandarle al RDS, ¿no? Conectándote con el hostname. Entonces, en un físico sí lo tendrías, ¿no? O sea, me refiero a un real, podrías usar esa opción sin estar adquiriendo un recurso adicional. A eso me refiero. O sea, en AWS todo te van a cobrar, pero en un servidor físico no tendrías que estar pagando por esa funcionalidad porque es propio, ¿no? En cambio, en RDS tendrías que gastar ese tipo de cosas cada vez que necesites, ¿no? Claro, Tiempo, claro. ¿no? Que utilices. Una de las Esa cosas es que la... nosotros... Ajá. Sí, dale, disculpa. No, sí, esa es la acotación que voy a dar, ¿no? Sí, una de las cosas que tienen que tomar en cuenta siempre en la nube es que hay demasiados costos ocultos. O sea, hay muchas cosas que uno no se entera hasta que ya no le pasan la factura final. Así que la verdad que estas maquinitas para predecir tu consumo, yo creo que no le atinan más que al 80% del costo final que vas a tener que invertir para utilizar infraestructura en la nube. Eso pues proyéctalo por, no sé, pues 1 o 2 años de servicio versus hacer una inversión de implementación de hardware interno, de recursos internos y ver qué te conviene más. Evidentemente, en cómo se llama en gastos de infraestructura interna, tienes gastos pues de energía, cuarto frío, del chico del sistema, seguridad y todo ese tipo de cosas, pero si lo comienzas a calcular a lo largo del tiempo, ahí recién te vas a dar cuenta de la diferencia de costos. Que no existe uno que sea mejor que el otro. Todo va a depender del escenario en el que tú te desempeñes. O sea, no puedes decir directamente, este es más barato que el otro. Todo va a depender de exactamente qué es lo que necesitas o qué es lo que requieres, ¿no? Jorge, para ir terminando, algunos tips de seguridad a tener en cuenta en Postgres. Tengo un servidor 111 y debo cumplir con la ley de protección de datos personales. Ofuscación de data, Jorge. Hay que hacer cifrado de datos, no te queda de otra. Ante cualquier problema de que se puedan llevar un backup, tienes que tener la data cifrada. Rubén añade conexiones SSL, evidentemente, ¿no? Aunque vas a pagar en performance de tráfico, ¿ok? Porque los paquetes de datos van a ser más grandes después de haberle aplicado el cifrado, ¿ok? Y no solamente eso, sino tienes poder computacional de cifrado y de descifrado por tráfico de red, o sea, vas a pagar en performance, pero vas a ganar en seguridad. No sé si alguien tiene, antes de pasar a la nueva pregunta de computer, ¿tiene algún comentario más sobre el tema de seguridad? Temas que ¿cómo se llama importantes sobre eso, ¿no? Asegurar la data y asegurar la conexión. La conectividad es importantísima. Evidentemente, usuarios, roles y permisos. Y ahora lo bueno es que puedes tener permisos a nivel de tabla, columna y fila. Así que hay que utilizar todas esas herramientas, especialmente si tienes data muy sensible. La otra pregunta del computer, y creo que con esa ya cerramos esta interesante noche.
¿Alguien ya probó Postgres con procesadores AMD, por ejemplo, estos Ryzen? Yo sí, me ha ido muy bien. No para producción, pero sí en entorno de desarrollo. Los Ryzen son buenazos, de hecho. Yo soy fan de AMD. Lastimosamente, en el mundo de servidores, AMD no se ha logrado posicionar muy bien, aunque tenían, creo, la gama Tane puede ser, o algo así, que eran muy, muy buenos, muy baratos. No sé, Rubén, ¿tú has usado AMD? Sí, en realidad lo he utilizado. Sí he visto una gran diferencia entre Intel y AMD, ¿no? AMD un poquito más rápido en los cores, esa es la diferencia que he visto, ¿no? Bueno, yo siempre en las charlas decía una cosa, ¿no? Diferencia, pero a nivel de producción, de servidores de producción, entre Intel y AMD. ¿Cuándo usar Intel y cuándo usar AMD? Esta era mi apreciación antes, ¿ok? Tendría que validarlo un poco ahora. Si vas a tener un entorno de queries muy pesados, muy, muy pesados, o sea, un entorno de BI, por ejemplo, yo utilizaría los Xeon de Intel, porque son procesadores muy fuertes, con gran caché, ¿ok? Que pueden hacer resolución de problemas mucho más rápido que los procesadores AMD, que eran mucho más ligeros, tenían menos punche que los Intel. Pero AMD lo utilizaría en escenarios en donde tengo mucha concurrencia, mucha transacción, porque esta necesidad de Postgres de utilizar un core por procesador se maneja bastante bien, ¿cómo se llama con este tipo de procesadores? O sea, la relación costo-performance en ese escenario es mejor en AMD que en Intel, ¿ok? Google va a dar infraestructura con procesadores AMD, perfecto, yo creo que eso es muy bueno, pero, y como siempre el mundo sigue avanzando, antes habían los famosos procesadores Spark. No sé si se acordarán de la época de Sun Microsystems. Venían con sus procesadores Spark. Tenían una ventaja, te daban unos procesadores de 32, 64, 128 cores a un precio huevo. Entonces, para escenarios de alta transacción, esos procesadores eran los soñados para poder trabajar con una base de datos de alta concurrencia. Pero cuando la base de datos tenía que hacer trabajos muy pesados, ahí sí sufrías. En el antiguo Postgres, que no tenía queries paralelizados. Ahora que tiene queries paralelizados, ese problema debe haber acabado. Pero ustedes me dirán, Ernesto, pero ahora no hay Spark. ¿Por qué nos estás hablando de eso? Porque ya los chinos venden servidores con procesadores ARM de múltiples núcleos. Entonces tú te puedes comprar un servidor que tiene 256 cores ARM, de bajo costo, de baja, ¿cómo se llama? Performance, pero que quedan magníficos en entornos de alta transacción, o sea, de gran cantidad de personas trabajando en concurrente con la base de datos, pero queries ligeros. Si son queries pesados, tipo BI, nuevamente yo me iría a infraestructuras como de Intel Xeon, ¿no? No sé si alguien quisiera hacer un comentario sobre esto. Bueno amigos, son casi 9:30 de la noche. Les agradezco a todos los que han participado el día de hoy en este primer consultorio Postgres. Como se me queda grabado, voy a compartir en las redes sociales el enlace a este video para que lo puedan ver y a lo mejor en la siguiente sesión refutar un poco lo que hablamos o invitar a sus amigos a que participen del consultorio. ¿Cuándo podemos hacer un nuevo consultorio, Rubén? ¿Cuándo estás libre? Hasta que dure la cuarentena. Bueno, entonces, a lo mejor con cargo a decirlo o anunciarlo en los primeros días de la próxima semana, el próximo viernes, pues. Sí, yo creo, voy a invitarlo a Moisés también y a Hugo. Claro, Moisés, Son, como son, dijo Rubén, son- magnífico. sí, así para ir amenizando. Igual sería bueno, chicos, también de que de repente ustedes armen un banco de preguntas y nos manden para que así atacar preguntas de repente que tengan dudas
y podemos absorberlos ese día, ¿no? También. Claro, ya llegamos con preguntas. Bueno, para hacer la primera, ¿cómo se llama ¿Cómo se llama? La primera reunión creo que ha salido bonita y espero que la siguiente más abran sus micrófonos para poder conversar y prendan su webcam porque en este video se va a ver mi cara, nada más, que además tampoco no es tan bonita. No, gracias a ustedes, Jorge, gracias a Rubén, gracias a todos y nos vemos con cargo a confirmarlo el viernes de la próxima semana a las 8 de la noche. No tomen mucho, no salgan a la calle porque se los llevan presos. Adiós, muchachos. Sí. Que pasen buenas noches. Cuídense.